La idea es hablarles de la síntesis del cambio. Yo es algo que vengo estudiándolo ya hace bastante tiempo, y de alguna manera me sorprende ver cómo se van dando algunas de las cosas, o una gran cantidad de las cosas, mejor dicho, de las que uno venía planteando, de las que solamente eran hipótesis. En definitiva, en aquel momento cuando yo empecé a estudiar los procesos de cambio, había tomado como referencia una serie de líneas de pensamiento, ¿sí? Y fui tratando de armar mi idea de pensamiento crítico, ¿no? Para ver exactamente qué representaba el cambio. En ese momento traté de entender a Bauman, ¿sí? Cuando él hacía una crítica tan especial sobre la posmodernidad, y traté de profundizar en esa línea de pensamiento, tratando de prospectar cómo sería en el futuro, ¿sí? Le estoy hablando de hace como 10 años atrás, de cómo sería en el futuro, ¿sí? Estas cuestiones del cambio, de la posmodernidad, de las personas, de las marcas, del consumo y del marketing, lógicamente. Hoy me doy cuenta que esa posmodernidad ya no existe, ¿sí? Que todo este proceso de cambio y todo lo que ha ido ocurriendo nos lleva a pararnos en la hipermodernidad, y la hipermodernidad lo que hace es reconfigurar los objetos, ¿sí? Que antes tenían un carácter simbólico y pasan a tener un carácter real o racional para las personas. Como por ejemplo, hoy la tecnología, ¿sí? Sería muy difícil de imaginar cómo hubiese sido todo este proceso de aislamiento sin la tecnología, ¿sí? Que es de alguna manera lo que nos permite ver qué es lo que ocurre afuera mientras estamos encerrados en casa. Esto me llevaba a pensar en algo que yo llamé el riesgo y la oportunidad del cambio, ¿no? En el 2017 yo había leído a Frank Pittman, ¿sí? Que es un psiquiatra, que de alguna manera clasificaba las crisis. Decía que podía haber una crisis de efectividad que estaba relacionada directamente con las amenazas, ¿sí? Que cuando nosotros nos parábamos demasiado en el análisis de las amenazas no nos permitía alcanzar los objetivos. La otra era la crisis de creatividad, ¿sí? El hecho de no poder identificar la innovación, no sabemos cuán creativos podríamos ser, ¿sí? Entonces siempre estábamos pensando si alguien ya lo había hecho primero. Entonces, ¿esto realmente es innovación o no lo es? ¿Sí? La otra crisis es una crisis existencial, que la crisis existencial Pittman decía que habla de aceptar el cambio y el final de los ciclos, ¿no? Pero también me lleva a pensar en algo que había dicho Alberto Levi alguna vez, que las empresas no son grandes, sino que están grandes. Bueno, para las marcas pasa exactamente lo mismo, y para el marketing también. Darse cuenta de que habíamos evolucionado dentro de las empresas, dentro del desarrollo de la comunicación de marca, ¿no? Del lanzamiento de producto, y cómo nos íbamos adaptando a este nuevo ser que venía de la mano del posmodernismo y entrando a esta cuestión de la hipermodernidad. Otra crisis de la que habla Pittman, que me parece sumamente interesante, que son las crisis de valores, ¿no? El marketing se replanteó hace ya varios años atrás esta cuestión de decir, bueno, lo importante del propósito, el para qué hacemos lo que hacemos. Y por último, la crisis afectiva, en definitiva, que es la crisis de los vínculos, ¿sí? La crisis que nos ayuda a fortalecer y a pasar de lo relacional a lo vincular. Todos estos procesos todos estos procesos de cambio nos lleva a pensar, y me llevaba a pensar directamente que la realidad le había ganado a la ciencia ficción, ¿no? Estábamos parados en un momento totalmente diferente. El planteo de las personas hacia las marcas era totalmente diferente, y hoy más que nunca. Otro aspecto que me parecía sumamente importante era haber pensado sobre, bueno, qué pasaba con el cambio, ¿sí? Mientras hay algunos que se adaptan, que van empujando el cambio y van llevando adelante el cambio, también están los que se resisten al cambio, ¿sí? La resistencia al cambio. Entonces yo pensaba, ¿cuál es la verdadera revolución del cambio? Y la verdadera revolución del cambio, había analizado yo, que de alguna manera era que las personas habían podido exponer lo que sentían,
en las redes sociales. Y las marcas se habían distanciado de las personas por haber tratado de imponer, ¿sí?, lo que ellas querían. Entonces ahí era donde se producía ese distanciamiento entre lo que la persona quería y lo que la marca proponía. Hoy esto toma un nuevo rol, ¿sí?, ante esta revolución del cambio, y nos damos cuenta que es central, ¿sí?, la persona. La persona pasa a estar en el centro de la estrategia. Entonces queda desplazada esa normalidad anterior y entramos en esta idea de la nueva normalidad, en donde en el valor central entra la salud por nuestros colaboradores, ¿sí?, por las personas, por el cliente, y la marca lo empieza a comunicar de alguna manera, y lo empieza a decir, y lo empieza a exponer, y lo empieza a mostrar. Se ha visto a lo largo de todo este tiempo en las redes sociales cómo las marcas han empezado a comunicar este valor de esta nueva normalidad, ¿no? Pensar primero en el otro, es decir, reajustar toda la estrategia de las experiencias del cliente hacia estas especies de marcas reconfiguradas de alguna manera. Yo en 2018 había escrito sobre ganar tiempo, ¿no? Y había tratado de entender qué era realmente lo que estaba pasando con esto del cambio. Y me di cuenta de que lo que se estaba produciendo era el verdadero cambio de época. Y hoy el cambio de época ya está instalado, ¿sí? Ya estamos en el cambio de época. O sea, ya pasó el proceso de cambio y hoy es esta nueva época en la que estamos parados. Entonces aquí es donde nos empezamos a preguntar, ¿sí?, realmente qué es lo que cambió, ¿sí? ¿Cómo puede ser que todo esto que nos está pasando de alguna manera, y aquí es donde nos preguntábamos qué es lo que cambió, ¿no? Y hoy estamos viendo que todo esto que es lo que está... Yo en 2018 había escrito sobre ganar tiempo, ¿no? Y había tratado de entender qué era realmente lo que estaba pasando con esto del cambio. Y me di cuenta de que lo que se estaba produciendo era el verdadero cambio de época. Y hoy el cambio de época ya está instalado, ¿sí? Ya estamos en el cambio de época. O sea, ya pasó el proceso de cambio y hoy es esta nueva época en la que estamos parados. Entonces aquí es donde nos empezamos a preguntar, ¿sí?, realmente qué es lo que cambió, ¿sí? ¿Cómo puede ser que todo esto que nos está pasando de alguna manera, y aquí es donde nos preguntábamos qué es lo que cambió, ¿no? Y hoy estamos viendo que todo esto que es lo que está pasando, en definitiva, nos lleva a pensar de nuevo cuánto retrocedimos o cuánto avanzamos, ¿sí? Y cuánto deberíamos volver a ser de lo que éramos y cuán nuevo deberíamos ser, en definitiva. Bueno, todo este juego de preguntas, ¿sí?, lo que nos lleva es a tratar de analizar desde el lugar de las marcas, ¿sí?, cómo se definen las personas hoy. Ahí es donde creo que nos tenemos que parar. Y las personas definen algo muy simple, ¿sí?, definen el valor. Y este nuevo valor es el valor de la salud. En este análisis de ganar tiempo, ¿qué es lo que más nos cuesta? Nos cuesta entender el espacio, ¿sí? ¿En dónde debemos ganar tiempo para ser parte del espacio? Lorentz, un físico matemático, postuló que el tiempo y el espacio no son entidades autónomas, decía él, ¿no? Son parte de un todo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decía este científico es que estábamos unidos de alguna manera en el mismo tiempo y espacio. Y esto es lo que nos pasa hoy con esta cuestión de lo que vivimos a través de la tecnología en este tiempo en el que estuvimos aislados, ¿no? Podemos ser parte de un espacio virtual en el mismo tiempo, o sea, saber perfectamente qué es lo que está ocurriendo fuera del lugar en donde estamos, en el momento en el que están pasando las cosas.
Entonces, de alguna manera, el espacio-tiempo hoy están unidos, ¿sí? Están unidos. Y esto me parece que era central porque cambia y reconfigura los modelos de negocios. Ya ha llegado a un proceso tal el cambio en el que ya no es solamente de las grandes marcas o de las grandes empresas, de aquellas que tienen grandes presupuestos. Esto ha reconfigurado todo. El espacio-tiempo se ha modificado para todos. Los comercios más pequeños, las marcas pyme, las grandes empresas hoy están en este nuevo ámbito. Entonces, hoy más que nunca es muy importante poder ganar tiempo para llegar primero, en definitiva. Algo que también lo había empezado a ver y analizar era el hecho de qué pasaba con nuestra región, ¿no? Y escribí yo, antes de viajar a dar una conferencia a Colombia, una columna que se llamaba Mar Abierto, en donde yo era muy crítico de los estados latinoamericanos y de la inversión que habían hecho en tecnología para el conocimiento. Bueno, señores, nos quedamos cortos, en definitiva, ¿sí? A las empresas tuvieron que hacer enormes inversiones en este tiempo, ¿sí? Inversiones que las tenían pautadas para un determinado periodo de tiempo que iba a ser un plazo mucho más largo, para poder ir reconvirtiéndose a la tecnología, y tuvieron que acelerar todo eso a través de esto. ¿Por qué? Porque se quedaban fuera de los mercados, porque no iban a tener ventas, porque no iban a poder seguir acompañando a las personas. Entonces todo esto se aceleró. Entonces aquí nos dimos cuenta exactamente y realmente cuánto nos faltaba en tecnología para poder aplicar el conocimiento. Y así llegué a hablar el año pasado sobre máxima velocidad. Y la máxima velocidad no es otra cosa que es lo que hemos vivido en este último tiempo. Las personas con sus nuevas formas de existencia, ¿sí? Son el nuevo motor del cambio. Antes el que empujaba el cambio para mí era la tecnología, ¿sí? Y hoy lo demandan las personas, ¿sí? Hoy son las personas las que están pidiendo que las marcas tengan sus plataformas, poder comprar a través de estos canales, que las marcas puedan hablar a través de estos nuevos sistemas. En definitiva, todo lo que antes lo empujaba la sofisticación tecnológica, hoy lo empuja, ¿sí? o hoy lo tira la simpleza de las personas. Por último, y para cerrar, estas charlas que nos pidió Mariano, siempre tan bien guionadas y también pautadas, ¿sí? ¿Qué es lo que no cambia desde mi punto de vista? ¿Dónde creo yo que vamos a tener que poner el ojo y hacer énfasis en todo lo que viene, ¿no? Y en todo lo que estamos trabajando ahora? Y ahí me viene a la memoria algo que lo tengo escrito acá, y para no equivocarme lo voy a leer, de Tales de Mileto, ¿no? Que él decía: si hay algo que cambió, tiene que haber algo que cambia, sin embargo no cambia. Bien, este filósofo creía que lo permanentemente mutable en realidad no lo es decir, como que el cambio no existía. Bueno, creo que le podemos decir a Tales de Mileto que estaba equivocado, ¿no? Porque en realidad hay cosas que sí cambian, y cambian mucho, pero de todo modo creo que es un buen enfoque que nos plantea este pensador para pensar exactamente en qué es lo que cambia y en dónde tenemos que hacer foco al momento de pensar en el cambio, ¿sí? Porque seguramente algo de la esencia de las marcas, de las personas, de las empresas, hay algo que seguro que no cambió. Y me parece, y me arriesgo a decirlo, que lo que no cambia es la decisión de tomar riesgo, la decisión de ver oportunidades y las demandas esenciales de las personas en lo que realmente quieren de las marcas. Para finalizar este monólogo, ¿sí?, de Marketing Day, creo que tenemos desde el lugar de marketing una enorme oportunidad, que es la de entender a las nuevas personas en esta nueva normalidad
y en este nuevo mundo que reconfigura un nuevo marketing seguramente, que es el que vamos a tener que hacer. Así que bueno, yo desde aquí, desde Tucumán y a todos ustedes, los invito a este nuevo desafío que se nos plantea, ¿no? A pensar desde un lugar mucho más estratégico y actuar en consecuencia de estos nuevos valores, valores que no podemos dejar de lado porque son valores de las personas. Muchas gracias y que tengan un excelente año por delante.